Muchas gracias. Bueno, como bien me han introducido mis compañeros, mi nombre es Paula. Tengo una empresa, actualmente no somos muchas personas, somos 4. Yo me dedico a la dirección de proyectos y a todo el tema de marketing digital. Mi empresa se llama Jiménez Carbó, como veis pues no le he dado muchas vueltas al nombre, más que nada que nació con el objetivo de llamarse Yambu Digital, pero por cuestiones de la vida pues tiene más éxito llamándose con mi nombre y apellido, que no es lo más ideal para una empresa de marketing. Entonces, la idea como, bueno, no sé muy bien el nivel, sí que me hubiera gustado saberlo, voy a hacer como algo general, empezando con unos conocimientos básicos, una introducción, pero luego sí que me adentraré a conceptos pues más para entrar en materia, porque entiendo que aquí lo que queréis saber todos es un poco buscar rentabilidad a vuestros proyectos digitales, ya sea si tenéis una página web corporativa, una tienda online o simplemente pues tenéis redes sociales, ¿vale? Entonces, empezamos con una breve introducción. Aquí os dejo mis datos, por si tenéis cualquier duda, queréis poneros en contacto conmigo por el correo electrónico, os lo dejo aquí. A ver, esperad un momento que se... Dejo abierto el chat también por si queréis ir preguntándome cositas, ¿vale? Ya sabéis que podéis ir participando, lo dejo aquí de lado, pero vamos, si no me entero de cualquier cosa, pues me decís. Bueno, ahora esto porque... Tienes que darle a compartir pantalla, Paula. ¡Ay! ¿Se me ha ido? ¿O qué? Sí. Compartir pantalla. Vaya, pues lo teníamos todo preparado. Pues en vez, espera un segundo. Que me sitúe. Perdonad. ¿Y ahora cómo voy? ¿Compartir pantalla? Sí, lo que pasa es que no me salen los botones. Disculpa, Marta, pero no. Yo sí que me veo, yo sí que me estoy viendo la presentación. ¿Vosotros no? No. No, no se ve la presentación. Vaya, ¿y ahora qué ha pasado? Oli. Sube y baja para encontrar la barra de herramientas con el Nada. ratón. Compartir pantalla. ¿Aquí? ¿Ahora la veis? Ahora empieza, sí. Vale, ponla en modo presentación, Paula, Sí, porfa. ya la estoy poniendo, ya. Vale, ¿ahora sí? Fenomenal. Vale, bueno, disculpad. Bueno, como ya les he dicho antes a los compañeros, la verdad es que sí que he dado charlas durante este tiempo de COVID por aquí, por Zoom y diferentes plataformas, pero he de decir que no me gusta nada, prefiero el contacto físico y presencial, pero bueno, hay que acostumbrarse. Además, sobre todo yo que me dedico a todo esto de lo digital. Bueno, voy al grano. Empiezo haciendo una breve introducción, ¿vale? Más que nada para que nos situemos lo que ha sido la evolución de lo que estamos viviendo ahora, desde la era 1.0 a la 4.0 en toda cuestión de marketing y desarrollo digital, ¿vale? Antes, cuando nos metíamos en Internet, lo importante era el producto, lo importante era que las empresas nos vendieran. Consumir contenido puro y duro, consumir contenido promocional. ¿Qué pasa? Que esto llegó un momento que ya nos estalló la bomba, que nos estalló, que vayamos por la calle y nos salte un mundo publicitario, encendamos la televisión y venga anuncios, o estemos escuchando la radio y nos bombardeen con cuñas publicitarias. Los usuarios estamos saturados, los consumidores estamos saturados de tanta publicidad. Entonces pasamos a la era 2.0, donde lo importante era el consumidor. Lo importante era que nosotros comenzásemos a participar con las empresas, a participar con las marcas, a sentir emociones. De ahí el gran nacimiento de las redes sociales, de los blogs, de YouTube, donde nosotros podíamos participar. Éramos generadores de contenidos, nos convertimos en comunicadores. Pero además dimos un pasito más allá con la era 3.0, que ya no era suficiente con generar contenido, sino que además queríamos generar emoción. Y ya, otro pasito
poquito más allá, que es en la era en la que nos encontramos, que es la era 4.0, donde ahora ha nacido la inteligencia artificial, la inteligencia smart, donde ahora consumimos contenido inteligente. Ahora los buscadores son semánticos. Ahora, por ejemplo, preguntamos cuántos años tiene el rey Felipe VI y nos contesta el buscador, pues tiene 52 años. Ya nosotros hacemos búsquedas preguntándole a los motores de búsqueda y nos contestan tal cual nuestras respuestas. Bueno, esto os lo cuento un poco para que sepáis la evolución que hemos sufrido. Y todo esto ha sido gracias al lenguaje HTML, que ha permitido la posibilidad de que nosotros hayamos podido generar contenidos, ¿vale? Como os he puesto aquí, el HTML, que entró en vigor en el año 2000 aproximadamente, pues nos permitió que nosotros nos convirtiéramos en generadores de contenido. Y esto también es el nacimiento de que, bueno, pasamos de ser informáticos o de la disciplina de los informáticos a que se crearon nuevas profesiones como el diseñador web, el desarrollador web. Por eso también es importante diferenciar que no es lo mismo un informático que un diseñador web o un desarrollador web o una persona de marketing. Personalmente, pues no tengo idea de formatear un ordenador. Bueno, todo esto os lo explico para que nos situemos en la era en la que estamos viviendo y lo que son capaces de hacer las redes sociales, en cómo consume el usuario. Vale, y en este panorama digital, ¿qué ocurre? Que nacen dos variantes, la inbound marketing y la outbound marketing, que no sé si la habéis escuchado alguna vez, pero va más allá de dividir toda la comunicación en medios convencionales y no convencionales. Quiero decir, no quiero que os quedéis con que inbound marketing son acciones de publicidad digital y outbound marketing pues serían catálogos, radio, televisión. No, lo que quiero es que entendáis que el inbound marketing son acciones que atraen al usuario, que nosotros estamos interesados en buscar esa información. Y el outbound marketing son acciones que te irrumpen al usuario, más allá del online y el offline. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues, por ejemplo, si yo quiero viajar a París, yo buscaré en los motores de búsqueda. Viajar París a Zaragoza. Y yo me estaré metiendo en los buscadores de búsqueda, por ejemplo en Google, y estaré buscando la opción más idónea y aquel resultado de búsqueda que más me convenga es en el que clicaré. ¿De acuerdo? Me gustará, pues, sea por el título y por la descripción que me muestre. Si me gusta lo que me están diciendo, le daré clic. En cambio, el outbound marketing, pues quizás esté andando por la calle y me encuentre un MUPI y me pueda convenir o no, pero ya me están irrumpiendo en mi día a día. No ha sido algo que yo haya ido a buscar. Por lo tanto, la principal diferencia entre estas dos acciones es que es contenido que atrae y contenido que irrumpe. Contenido en el que tú vas a interactuar y contenido con el que tú no quieres participar. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un breve esquema que os he hecho entre la principal diferencia, pero aquí vamos a ver cuáles son las acciones de inbound marketing. Por ejemplo, el posicionamiento web orgánico. Entiendo que aquí, por eso me hubiera gustado saber más o menos los conocimientos de cada uno, pero entiendo que más o menos todos sabemos la diferencia entre SEO y SEM, pero bueno, muy resumidamente, posicionamiento pagado y posicionamiento orgánico. El SEO es aquellos resultados que me aparecen de forma natural y el SEM son aquellos resultados que me aparecen como anuncio. Porque yo como empresa o como particular, si tengo un blog, estoy pagando a través de Google AdWords para aparecer como anuncio. Y cada vez que un usuario está interesado en ese resultado, yo estoy pagando por ese clic. ¿Qué más acciones son inbound marketing? Contenidos en el blog.
Cuando me refiero a contenidos en el blog, me refiero, pues, por ejemplo, guías informativas, testimonios, a todos aquellos contenidos que de forma involuntaria se posicionan y que nosotros buscamos sin saberlos. Por ejemplo, cómo hacer una tarta de chocolate. ¿Cuántas veces hemos podido buscar y de esta forma semántica me refiero con estas palabras? ¿Para qué sirve un destornillador? ¿Cómo hacer una tarta de chocolate? Abogados para un divorcio en Zaragoza. Palabras de larga cola, es decir, resultados muy concretos que nosotros buscamos en los motores de búsqueda y que sin quererlo nos aparece un resultado de un blog y nosotros accederemos directamente a esa página. Los contenidos en el blog son una forma de hacer inbound marketing. Al igual que los podcasts, no todo tiene que ser contenidos escritos. Hay quien le gustará escuchar en vez de leer y hay quien preferirá ver que en vez de escuchar. De ahí que también son contenidos muy importantes los videotutoriales y los webinars. De hecho, esto es prácticamente un webinar. Y luego está otra manera de hacer acciones de inbound marketing, las redes sociales, ¿vale? Luego, más adelante, veremos cómo podemos utilizar todas estas acciones para rentabilizar un negocio. Ahora, quiero que os quedéis bien claro cuáles son las acciones que sí que nos van a llevar al éxito. Cuáles podemos monetizar y cuáles nos van a hacer captar tráfico tanto para una página corporativa como para una tienda online o simplemente tenemos unas redes sociales, ya sea una página de Facebook, una página de LinkedIn o un Instagram y lo que queremos hacer es vender producto o vender nuestra marca personal para atraer tráfico y vender nuestro producto / servicio. Estas serían, en cambio, las opciones de outbound marketing. Como veis, no es que sean medios convencionales, en el que simplemente se ponen medios offline, sino que estamos hablando también bueno, pues por ejemplo, los pop-ups, cuando os metéis en el Heraldo o en el periódico de Aragón o en Aragón Digital, ¿cuántas veces os saltan publicidad? Eso al final es totalmente invasivo, os está irrumpiendo, eso es molesto. Quizás muchos de vosotros que sois participantes en esta charla os sea molesto y tengáis el adblocks para bloquear todo este tipo de publicidad. Toda aquella que sea publicidad invasiva y que os irrumpe se considera outbound marketing, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos interesa para que nuestro negocio funcione a nivel digital? Huir de la publicidad. Claro que nos interesa vender, pero tenemos que hacerlo de forma inteligente utilizando acciones de inbound marketing, ¿vale? Como supongo que esta presentación la podréis utilizar, pues no os preocupéis que podréis tener bien definidos cuáles son las acciones inbound marketing y outbound marketing. Lo que me interesa es que las sepáis diferenciar y que hay que ser sobre todo inteligente. En marketing hay que saber vender, nunca triunfa me explico mejor. Hay que ser bueno, pero si os dais cuenta, igual que los actores de Hollywood, no es que siempre triunfe el mejor, pero al final triunfa el que mejor tiene una estrategia marcada, ¿vale? El que mejor se vende. Entonces, aquí en marketing y en un negocio se trata de hacer lo mismo. El que tiene mayor visibilidad es el que al final traza mejor una estrategia. Bueno, muchos se me echarán encima por decir esto, pero se trata un poco de ser realista. Vale, ¿por qué muchas veces no funciona la estrategia digital de un negocio? Pues precisamente porque las empresas pecan de ser demasiado corporativistas y de ser demasiado promocionales, ¿vale? Sí que es verdad que si empezamos a navegar por internet y vemos el apartado de noticias, eventos o blog, que normalmente las páginas web actuales de ahora sí que suelen incorporar este apartado, veremos que el contenido del blog o de las noticias es puramente
promocional. Los usuarios no nos interesa el contenido egocentrista, yoísta, que solo habla de nuestra empresa, nosotros, al igual que el contenido de las redes sociales, que solo habla de ofertas, precios, nosotros. De hecho, esas cuentas jamás suelen tener éxito. Paula, Bueno, igual puedes acercarte un poquito más el micrófono a la boca, a ver, es que se te oye a veces un poco entrecortado. ¿no se me oye bien? Vale, Ahora, ¿ahora se me oye mejor? sí, gracias. Vale, perdona. Vale. Bueno, lo que os decía, no interesa eso, ¿vale? Obviamente una empresa quiere transmitir sus valores, sus objetivos, quiere vender sus servicios y sus productos. Hasta aquí, obvio, pero lo tiene que hacer, como hemos dicho, de forma inteligente, ¿vale? Esto me vale tanto para una multinacional como para una grande o mediana empresa. ¿Vale? Hay que saber trazar una estrategia inteligente y lo repito muchas veces porque esto es lo que suele fallar en todos los casos que yo veo de clientes, tanto de que empiezo de cero con ellos o que heredo. Normalmente falla eso, nos puede el querer contar todo lo que hacemos. Fallos que suelen ocurrir, pues por ejemplo, las redes sociales, el contenido puramente promocional, o ya no solo eso, es, bueno, me meto a las redes sociales, publico mi creatividad o mi fotografía, pero me olvido de interactuar y participar con los demás. Bueno, tenemos que caer en la cuenta que en la época en la que vivimos, y esto funciona así, es un postureo, si tú no le das me gusta a uno, no te lo van a devolver. Y aunque no se interesen por tu contenido, si no hay un intercambio de likes, por muy mal que suene, es que nadie te va a dar por muy bonita que sea tu creatividad, tu fotografía o tu oferta. Por lo tanto, me cansa de ver empresas que publican y hablan solos. Eso es un grave error, pero me vale tanto para empresas como para individuos que quieren generar su propia marca personal. Lo importante es participar, interactuar. De hecho, es más importante interactuar y se generará más comunicación y más sinergias que simplemente estar ahí y publicar de vez en cuando. Pero lo mismo me vale con contenidos en el blog, ¿de acuerdo? O cuando lanzamos una newsletter y simplemente decimos cada mes lanzamos una oferta. Si tú quieres fidelizar a tu público, lo más adecuado es que para aquellos que siempre te han comprado, el objetivo es que tú les mandes un código de descuento. Con esto, ¿qué os intento decir? Que lo importante es aplicar acciones de inbound marketing para atraer a vuestro público objetivo, para atraer a vuestra audiencia, no para irrumpirles con publicidad, ¿vale? O sea, yo de esta charla lo que quiero es que os salgáis con esa idea de qué estoy haciendo hasta ahora y qué tengo que cambiar, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí, a partir de que vosotros mismos penséis cómo lo estáis haciendo y qué podéis modificar, luego ya podemos ver cuáles son todos esos trucos para poder generar tráfico. Pero la primera base es pararnos a pensar qué estamos haciendo hasta ahora y por qué no está funcionando. Ojo, habrá otros que les esté yendo de maravilla, pero hay muchos otros que no. Y normalmente el problema suele partir de esta base, ¿vale? Bueno, partimos aquí de unos datos y de por qué aprovechar las acciones de inbound marketing. Y es un poco saber que ahora mismo el incremento de consumo de los usuarios en Internet, ¿vale? Un poco también saber a la hora de abrir un negocio es muy diferente si me quiero dirigir a un público que busca en Google, o bueno, digo Google como podría ser Yahoo y cualquier otro, o un público que busca en redes sociales o un público que consume PIB, porque no es lo mismo. Normalmente se suele confundir, pero no es lo mismo. Ojo, que también me puedo dirigir o puedo tener una partida presupuestaria muy amplia y me puedo dirigir a los públicos, pero hay que acotar, porque normalmente, o al menos para
tipo de cliente al que yo trabajo normalmente no tiene un amplio presupuesto, ojalá lo tuviera, de 30.000 euros mensuales para poder acotar tantísima audiencia. Entonces, tenemos que tener muy claro si yo voy a empezar a trazar una estrategia de inbound marketing donde mi público, ¿cómo me busca? Me busca motores de búsqueda a través de palabras clave, es decir, si soy un asesor legal, una empresa de marketing, me va a buscar accediendo a Google y poniendo empresa de marketing en Zaragoza, contratar letras corpóreas en Zaragoza, por poneros un ejemplo. O en cambio es un usuario que se va a dejar seducir por cada vez que publique una deliciosa tarta de chocolate o una magnífica crema antiarrugas o un vestido muy bonito en Instagram. ¿Cuál es mi público? O en cambio es alguien interesado en escuchar historia y se va a poner a escuchar mis podcasts o a ver vídeos sobre formación especializada en historia del arte, ¿vale? Tenemos que saber bien identificar dónde está y conocer los hábitos de consumo. Yo aquí os he puesto una serie de datos, pero bueno, estos datos la verdad es que están extraídos del último estudio de Lifestyle, que la verdad que si lo hicieran ahora mismo cambiarían, porque es verdad que con el confinamiento se ha aumentado más el consumo de Internet, por lo tanto son datos que seguramente si lo hacen ahora mismo duplicarían. Pero bueno, os los pongo aquí para más que nada para que penséis a quién me dirijo. Vale, ¿cómo nos comportamos los usuarios en Internet? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Los usuarios en Internet nos dejamos influenciar mucho por las opiniones de los demás. De hecho, somos nosotros mismos potenciadores de marcas. ¿A esto con qué me refiero? Que si, por ejemplo, yo quiero ir a un restaurante, seguramente me voy a meter en TripAdvisor para ver las opiniones de los demás. Si yo me quiero ir de viaje, me voy a meter en Booking para ver lo que los demás opinan. Incluso si yo quiero contratar una empresa, me voy a meter en Google Reseñas para ver lo que los demás han opinado, o incluso en Amazon voy a ver lo que, si quiero comprar, no sé, un alicate, lo que les aparece en el alicate a otros usuarios que no. ¿Vale? Nosotros mismos, en continuación, estamos potenciando otras marcas por nuestros comentarios, ya sean positivos o negativos. Estamos influenciando a terceros. ¿Y con esto qué me refiero? Pues a todo lo que os explicaba desde el principio, que de ahí venía esa introducción. La evolución que ha sufrido Internet. De que ya no queremos que las marcas promocionen productos. Queremos ser nosotros comunicadores. Queremos que nos atraigan. Queremos que otros nos influyan. Esta es la evolución que ha sufrido Internet y esta es la evolución que ha sufrido Internet y su publicidad. Por lo tanto, nosotros, si queremos triunfar, si queremos tener éxito, si queremos ganar dinero con un proyecto, tenemos que tener en cuenta lo que está sucediendo a día de hoy. No vale con lanzar una publicidad y ya está. No vale con invertir, con poner un pop-up, con decir, bueno, pues voy a invertir en social ads 5 euros. No, tenemos que pensar en todo lo que está sucediendo y cómo ha cambiado. Bueno, sabéis esto, Internet está constantemente en evolución, está reciclándose continuamente, entonces tenemos que estar ahí a la orden del día. Bueno, aquí os ponía ejemplos, pero bueno, yo he citado muchos de ellos, de cómo somos nosotros mismos potenciadores de marcas. Pero esto va más allá de los ejemplos que he puesto de Google Reseñas o Airbnb, por ejemplo, o Booking, sino que en Instagram, por ejemplo, a diario vemos como nuestra vecina, nuestra amiga, nuestra pareja, pues se publica fotos
interactuando con marcas que quizás no habría pensado nunca que iba a interactuar, simplemente pues porque le gusta cómo ha quedado la decoración de un lugar, o le gusta el rótulo, o le gusta la camiseta que ha lanzado una nueva marca. A diario estamos interactuando con marcas, estamos siendo potenciadoras de marcas, incluso estamos siendo participantes de sus modelos premium. Por ejemplo, ¿qué es modelo premium? Es que nos sentimos atraídos por las versiones gratuitas que lanzan en una primera instancia para luego continuar. Ejemplos free: Netflix, HBO, Cuéntica, por ejemplo, que es de gestión de empresas. Dropbox podría ser otro ejemplo, o modelos de referrales a cambio de referencias, como puede ser también Dropbox o Evernote. No sé si alguno de vosotros utiliza. Pero bueno, nosotros al final estamos siendo continuamente potenciadores de marcas. No nos estamos dejando influenciar por la publicidad que hacen, sino por las opiniones de los demás. Preferimos lo que nos influencian otros, ¿vale? Y ahí el auge del nacimiento de los influencers. Pero bueno, más que los influencers como tales, sino los influencers como puede ser nuestra madre, nuestra hermana, nuestra abuela, o la opinión de un tercero porque nos parece sincero, ¿vale? Al final, lo que tienen en común todas estas figuras es que son personas capaces de influenciar porque nos transmiten confianza. Con todo esto, ¿qué os quiero decir? Que muchas veces es mucho más rentable testimonios reales, opiniones en una tienda online verdaderas, o un post, un contenido real. Ahí el éxito que tuvo Suepa a las blogueras, o un blog para hacer pruebas, pero la verdad que funciona bastante bien, de cosmética y belleza, donde yo doy mi opinión sincera de lo que me parecen determinados productos. Yo tengo muchísimas visitas, pero porque yo hablo con sinceridad de lo que me puede parecer esos determinados cosméticos, y obviamente gano dinero con ese blog, que lo contaré de qué manera he encontrado, bueno, cuál es la forma que he encontrado para poder ganar dinero. Más, pero sí que es verdad que lo tengo, sí que le saco rentabilidad, ¿vale? No es, para que quede claro, no es mi primer sueldo ni mucho menos, pero sí que es un extra sueldo que me saco mensual, gracias al blog. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera, gracias a mi opinión sincera y gracias a mis estrategias de inbound marketing, estoy siendo capaz de influir a otros de manera positiva, y eso es mucho más rentable que hacer una campaña de Google AdWords, ¿vale? Lo que se trata es de generar confianza, cercanía, como os pongo aquí, humanización, y de romper la barrera, ¿vale? No sé si hasta aquí tenéis alguna duda. Bueno, un poco con esta línea, desde siempre, si os fijáis en publicidad, las marcas han utilizado a influenciadores. Está pues un poco con el objetivo de acercar sus productos a los usuarios. Pero claro, al final, sí. Perdona, Paula, no se te oye muy bien. No sé si son los cascos. Se oye como con alguna interferencia. Sí. Pues no sé, ¿me los quito? ¿Me oís mejor? A ver. Yo así no te oigo. A ver. O así. A ver, sigue así, pero a veces se oye alguna interferencia y se pierde alguna palabra. Vale, vale. Bueno, me vas avisando, gracias. Vale. Vale. Bueno, como os decía, las marcas desde hace muchísimos años, desde la televisión, ha utilizado a famosos influenciadoras de
de marcas, pero por esto con el fin de acercarlo a los usuarios. Sin embargo, todo esto ha cambiado porque es verdad que para los usuarios del día a día, sobre todo los que estamos en Internet, nos es mucho más creíble y aumenta el ratio de reacción de la audiencia que un usuario, pues eso, una persona como puedo ser yo, te recomiende un producto que sea un famoso, que al final sabemos que hay dinero de por medio, ¿vale? Entonces, aunque a las marcas les interesa contratar un influencer para ganar visibilidad online y para captar su negocio digital, lo que tenemos que entender las empresas es que tenemos que hacer que otros terceros generen contenido de manera involuntaria o no, a través de acuerdos, ¿vale? Porque son mucho más creíbles todos aquellos mensajes o promocionales, pero sin que sean promocionales, que provienen de personas cercanas. Vuelvo a insistir, no queremos publicidad, no queremos promoción, huimos los usuarios de la publicidad, lo que queremos es sentirnos atraídos. Por eso, si lo que estabais haciendo esta era generar publicidad, pues hay que cambiar de metodología, ¿vale? Entonces, ya sé que estoy siendo un poco repetitiva con esto, pero de verdad os asombraríais de la cantidad de proyectos que veo en el día a día que es cambiar un poco la estrategia y empieza a funcionar. Pero tanto ya sea para un canal de YouTube como para una página web, para el medio que sea que estéis utilizando, obviamente el objetivo de uno, porque es ganar dinero y sacar una rentabilidad. Pero no tenemos que ser, ¿vale? Entonces, es aquí cuando empezamos ya a desglosar, ¿vale? Una vez introducido el tema de la evolución de la era 1.0 a la 1.0, de la diferencia entre el inbound marketing y el outbound marketing, ahora quiero introduciros la importancia del marketing de contenidos y de cuál es la diferencia entre el marketing de contenidos y el branded content o el contenido de empresa, ¿vale? Porque no es lo mismo. El marketing de contenidos es mucho más amplio. Por el marketing de contenidos me refiero no a hacer un reportaje ni hacer un contenido pensado para empresas, sino hacer una vía informativa, hacer testimonios, hacer un review que englobe algo mucho más amplio y que sea un contenido útil, de calidad, valioso para un usuario. Pensad en vosotros mismos cuando buscáis en Google, cuando busquéis en YouTube, cuando busquéis en redes sociales, si es que busquéis a través de los hashtags. ¿Qué queréis encontrar? No penséis como empresa, no penséis como generadores de marca, pensad como usuarios que buscáis contenido. ¿Cómo lo hacéis? ¿Vale? Entonces, tenéis que tener la clave del éxito, sobre todo ahora si estáis creando vuestro proyecto digital, es empezar a generar marketing de contenido. Y ahora vamos a ir desglosando. ¿Qué es el marketing de contenidos? Bueno, entiendo que muchos de vosotros lo sabéis, pero para los que no, pues bueno, es crear y difundir contenidos relevantes que atraigan a los usuarios, no que los irrumpan, y que conviertan a un determinado público objetivo. Por un determinado público objetivo me refiero que tenéis que tener una segmentación. ¿A quién os dirigís? Cuando muchas veces me reúno con clientes y les pregunto ¿cuál es vuestro público objetivo? Y me dicen, no, es que yo vendo a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, tenemos que acotar. El público objetivo nunca puede ser. Tiene que haber ahí una segmentación. Mujeres, hombres, edad, intereses, localización. Vendemos a nivel local, nacional, internacional. Si, por ejemplo, tenemos una peluquería en Zaragoza, pues dudo mucho que te interese que gente de Madrid o de Sevilla venga a tu establecimiento. Yo
Si soy una ciudadana que vive en Sevilla, no voy a coger un tren para venir aquí a tu peluquería, ¿vale? Tenemos que acotar, segmentar, fundamental, saber cuál es mi público, incluso por nivel adquisitivo. Si yo estoy vendiendo un producto a, me lo invento, 300 euros, pues tengo que intuir que una persona que está cobrando 800 euros al mes, pues claramente se va a poder permitir. ¿Vale? Entonces, tenemos que acotar. No me vale, no, es que yo vendo a todo el mundo. Así no podemos hacer menos marketing digital. Vale. Plataformas para aplicar marketing de contenidos y lograr obtener visibilidad online. Vale, esto es un poco lo que os indicaba antes. No sé aquí quién de vosotros, pues bueno, si uno tendrá un blog o una página, si la tendrá hecha en WordPress, pero hay muchas plataformas y gestores de contenidos. Pues si tenéis una página web corporativa, pues entiendo que la tendréis hecha con WordPress. Si tenéis una tienda online con muchas referencias, pues un PrestaShop. Quizás si tenéis una tienda online más modesta, pues tenéis un WordPress con WooCommerce o incluso habéis puesto un Shopify, que ahora se ha puesto bastante de moda. A mí personalmente Shopify me gusta menos, pero sí que es cierto que con el tiempo ha ido evolucionando. No sé si hay personas de aquí que se dedican a hacer ebooks, otros estáis más metidos en todo el tema de redes sociales, si hay algún youtuber o alguien interesado en ser instagramer y ganar dinero a través de LinkedIn e Instagram o infografías en Pinterest, ¿vale? Pues todos estos canales son formas en las que se podrían aplicar marketing de contenidos y en las que se podría obtener visibilidad online y logrando visibilidad online obviamente se puede obtener un retorno y se puede y ganar dinero, ¿no? Por más de ganar dinero, pues las veremos más adelante, pero todo dependerá de los objetivos que tengamos. Bueno, aquí os pongo varios ejemplos de marketing de contenidos. Por ejemplo, Vilaz, que es una gestoría. La idea es, pues, si tú estás buscando contenidos de cómo hacer la declaración de la renta o la seguridad social para autónomos, cómo funciona, pues según qué términos tú busques, términos de larga cola, términos de hotel, tú aterrices en esta página y consumas estos contenidos. Es una forma de atraer tráfico de calidad a esta web, ¿vale? A través de la técnica de marketing de contenidos, porque posicionarte por palabras claves genéricas es bastante complicado. De hecho, palabras genéricas como gestoría, asesoría legal, aunque intentáramos posicionarnos a nivel local, pues tendríamos bastante más competencia que si generamos un contenido bueno, bien desarrollado, profunda, que además resuelva un problema y supone una solución al usuario, vamos a tener más opción para posicionarnos, que es la estrategia que lleva en este caso esta asesora. ¿Vale? Lo mismo que, por ejemplo, en Leroy Merlin en sus vídeos de YouTube, porque en YouTube también se puede aplicar, se puede hacerse, son buscadores diferentes. Bueno, realmente no nacieron, YouTube no nació como buscador, pero a día de hoy en el panorama en el que vivimos tenemos que tener en cuenta que Google es el primer buscador, YouTube se ha posicionado como el segundo buscador y Instagram es el tercer buscador. Paula, no se te oye bien. ¿Te puedes quitar los cascos, por favor? A ver. ¿Ahora se me oye mejor? Sí, por favor, así mejor. ¿Sí? ¿Hablo así Sí. entonces? Sí. Vale. Bueno, no sé si hace falta que repita lo que estaba diciendo. No. ¿No? Vale. Bueno, pues lo que os decía. Y YouTube el segundo e Instagram el tercero.
Por lo tanto, teniendo estas bases, tenemos que saber que cada buscador, por decirlo así, aunque no quiero llamarlos buscadores de Instagram porque realmente es una red social, pero bueno, la situación actual y el panorama. Sabiendo esto, tenemos que entender que cada plataforma funciona con algoritmos diferentes. Por lo tanto, las técnicas de posicionamiento que funcionan para Google no son las mismas que funcionan para YouTube, igual que Instagram es una plataforma y funciona una serie de hashtags. Por lo tanto, si yo quiero posicionar un vídeo para YouTube, pues también tengo que utilizar una serie de títulos, descripciones y palabras claves, pero aquí prima mucho pues también la portada que voy a poner, el vídeo, los contenidos y sobre todo cumplir la legalidad. Sabéis que YouTube es muy serio con todo el tema de derechos de autor, ¿vale? Pero bueno, os cuento todo esto porque, por ejemplo, Leroy Merlin es una empresa que lleva muy bien el marketing de contenidos para su empresa. ¿Qué hacen ellos? Ellos continuamente generan vídeos pues de temáticas de bueno, cómo construir un jardín en 10 minutos, qué herramientas tienes que utilizar para montar un techo. Con todas estas series de contenidos, lo que hacen es generar muchas búsquedas e indirectamente lo que hacen es que tú le compres esas herramientas para poder, gracias a sus tutoriales, tutorial y construir el jardín a la vez que tú consumes. No sé si me he explicado bien, pero bueno, la idea es esa. Tú estás consumiendo su vídeo, ellos te están ayudando a montarte el jardín, casa, la ventana y además están usando sus herramientas y te están incitando indirectamente a que los compres, ¿vale? Por eso te digo, no hacen publicidad directa, la hacen indirecta, la hacen de forma muy inteligente aplicando marketing de contenido. Bueno, dicho esto, antes de escribir en un medio digital y de realizar cualquier plan de contenidos, pues tengo que tener claras estas 5 cuestiones de aquí, ¿vale? Que es un poco lo que decimos antes, segmentar por sexo, por edad, por intereses, por demografía, muy importante. Segundo punto, ¿dónde quiero publicar y en qué canal? ¿Dónde quiero publicar? Me refiero, voy a utilizar, quiero construir una página corporativa porque lo que quiero es transmitir mis servicios, quiero vender productos. Si quiero vender productos necesito entonces ya me tengo que plantear otra forma. Quiero ser Instagramer, quiero simplemente pues no sé, comisionar a través de marketing de afiliados, quiero tener un dropshipping. Hay muchas opciones de ganarse la vida en Internet, algunas otras, no las veremos, pero tengo que tener claro dónde quiero publicar, por qué y en qué canal. De ahí que tengo que tener muy claros cuáles son mis objetivos, ¿vale? Porque también me pasa muchas veces que me reúno con un cliente en una primera reunión y no, es que yo quiero vender en Internet, pero no sé el que quiero vender, solo sé que quiero ganar dinero. Ya sé que parece esto de risa, pero esto me pasa muchas veces. Y claro, no. Vale. Entonces, muy importante, dónde quiero publicar y en qué canal. Canales hay muchos, los hemos visto, y sobre tener claro que si, por ejemplo, tenemos servicios, pues no es necesario para un carrito de compra. Igual que si tenemos un local físico y un establecimiento físico ubicado en Madrid y no nos movemos de ahí, no es necesario aplicar marketing nacional. Entonces, tener muy claros cuáles son los objetivos
Y sobre todo en marketing digital los objetivos tienen que ser SMART. Y por eso objetivos SMART, y esto es importantísimo, me refiero a objetivos específicos, libres, atendibles, realistas y efectivos. ¿Vale? Cuando tienen que ser objetivos realistas, por ejemplo, casos del día a día, no es que, bueno, me gustaría invertir en posicionamiento web SEO, como ya sabéis, el posicionamiento natural es a largo plazo. No funciona invirtiendo un mes o 2 meses. Ojalá, pero no funciona así, ya me gustaría a mí. Si es así, pues yo tendría todos los negocios del mundo, pero por desgracia no funciona así, ni yo tengo una varita mágica para decir que tú puedes, que tu página se posicionará en los primeros resultados de búsqueda simplemente invirtiendo 2 meses. Por lo tanto, hay que ser realista y siendo consciente de lo que tú estás haciendo. Y luego, sobre todo, lo bueno de la publicidad digital o de medios digitales es que absolutamente todo es medible y es la gran diferencia con lo que ocurre en los medios no convencionales. O sea, aquí todo se puede absolutamente medir. Estas fantásticas, muchas son gratuitas, otras son de pago, pero absolutamente todo se puede medir. Si puedes crecer, ya sea en redes sociales, en una web, a captar tráfico, que se suscriban más a tu newsletter, a obtener más conversiones, todo se puede medir, cosa que, por ejemplo, en un televisión no ocurre, porque por mucho que digamos que se dedican, pero no es así, porque tantas visualizaciones, sí. Quien te dice que cuando han puesto el anuncio, la mitad o más de la mitad no se han levantado o han cambiado para ir al baño o para ir a la cocina. Realmente es muy difícil de medir. Paula, perdona, se te escucha fatal. Perdona. Se te escucha muy mal. Hola. Se te escucha muy mal. Hay muchas interferencias y se te corta mucho. ¿Y entonces qué hago? Perdona, Marta. A ver, inténtalo ahora un ratito a ver con los cascos, a ver. Es que no sé si es la conexión de la wifi o qué. Vale, pues me pongo los cascos otra vez. Vale, gracias. Vale. Bueno, dicho esto, cuarto punto para realizar un buen plan de contenidos, tener un calendario de publicaciones. Con esto no es que nos tengamos que preadelantar reescribiendo pues un mes o 2 meses antes, pero sí un poco sabiendo lo que quiero publicar al menos con 1 o 2 semanas de antelación. Y luego el quinto punto y el más importante, analizar los resultados con la medición. Muy importante, cualquier estrategia que se lleve a cabo en Internet se tiene que medir, más que nada porque se puede medir y se debe medir. ¿Vale? Y aquí os he puesto el resumen de los 5 pilares necesarios para crear contenidos digitales y captar tráfico. Esto es un poco la estrategia que debería llevar a cabo cualquier proyecto del tipo que sea. Lo primero de todo, la propuesta de valor. ¿Cuál es el valor añadido de vuestro servicio? Y aquí entran en conflicto muchas cosas, porque muchas veces el problema ya no es solo si estamos aplicando bien las estrategias de inbound marketing o si tenemos una partida presupuestaria suficiente para hacer marketing digital o si nos hemos posicionado los primeros, sino muchas veces lo que falla es nuestra propuesta de valor, de por qué nosotros y no el de al lado. Si nosotros estamos vendiendo una crema antiarrugas a 50 euros, aunque estemos posicionados los primeros, aunque estemos aplicando todas las acciones de inbound marketing fenomenal y nuestra competencia la está vendiendo a 35 euros,
pues por muy bien que estemos haciendo toda nuestra estrategia de negocio a nivel digital, nuestra propuesta de valor se cae por su propio peso. Por lo tanto, es que a veces ya no es que no sepamos aplicar las acciones de marketing digital, es simplemente que nuestro producto o servicio que vendemos no es lo suficientemente bueno, porque o es caro o no sabemos tener una atención al cliente buena, o los envíos cuando los realizamos tardamos, si nuestra competencia tarda 2 días, nosotros tardamos 20. Por eso tenemos que tener bien claro por qué nosotros, qué estamos ofreciendo nosotros, en qué somos diferentes y cuál es la situación actual del mercado, dónde nos encontramos, que es el punto este tercero que es aquí, el bloque 3. ¿Qué está sucediendo a mi alrededor? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué no se ha hecho? ¿En qué puedo yo ser diferente? ¿Vale? Por eso digo que no, a veces el problema está en, bueno, contrato una agencia de marketing y si la agencia de marketing no me lo hace bien, o yo me pongo a estudiar 5 cursos de marketing mismo con este juego. Y si esto no funciona, es que Internet no es para mí. No, es que muchas veces el problema fundamental está en nuestra propuesta de valor, que no es lo suficientemente buena. Luego los objetivos, que bueno, los tenemos que tener muy claros, ya os los dejo aquí. Tenemos que tener siempre unos objetivos claros. Y luego, fundamental, ¿con qué recursos contamos? Tenemos que tener unos recursos. ¿Con qué plataforma voy a contar? Voy a contar con una web, con un canal de YouTube, con una cuenta de Instagram, con las 3 a la vez. Sí, cuento con las 3 a la vez. Voy a almacenarlas, las voy a utilizar, las voy a usar yo. Y luego, sobre todo, ¿cuál es mi cliente ideal? ¿Cuál es la persona que me va a comprar? ¿Cuál es el comprador? Pero una cosa es quién es mi público objetivo y luego quién es mi cliente ideal. No es lo mismo y muchas veces lo confundimos. Bueno, aquí os he dejado un resumen de preguntas que nos tendríamos que formular a la hora de trazar nuestra estrategia de negocio, ya sea para el proyecto que sea. Y hay preguntas que muchas veces las damos por sentadas, pero que realmente no las contestamos y por eso nuestro negocio muchas veces no va hacia adelante. Preguntas tan básicas como si es un servicio estacional o es un servicio que funciona por épocas de mayor demanda. O cuál es el ámbito geográfico, cuál es la geolocalización del proyecto. Si actualmente hemos vendido en Internet en el caso de que ya estuviésemos presente o si no hemos tenido nunca éxito en Internet. ¿Vale? Son cosas que tenemos que analizar desde el punto de vista del producto o servicio y sobre todo, cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es nuestro valor añadido, cuáles son los precios de mercado, qué envíos voy a ofrecer, etcétera. Todo esto os lo dejo aquí, ya sé que es una presentación a la que vais a tener acceso, por lo tanto, revisarlo, porque muchas veces lo que ocurre es que no salen adelante los negocios de Internet y de hecho os voy a dar una estadística muy drástica, pero ahora no la recuerdo. Vamos a suponer que de 10.000 páginas es que una es la que una, ¿pero por qué? Porque es que desde los cimientos de la página, o sea, desde los cimientos de la estrategia no funciona, no hay un plan estratégico, es imposible que funcione. Bueno, los objetivos, que los tenéis aquí muy claros, los tenemos que tener claro, y luego analizar el entorno fundamental. Tenemos que tener claro lo que se ha hecho hasta ahora y lo que no se ha hecho. Lo que ocurre en Internet, si vamos a abrir un blog, por ejemplo, un blog de viajes, pues tenemos que ver qué tipos de guías informativas están haciendo los otros blogs, cuál es la categorización. Aquí no me refiero con que nos tenemos que copiar,
o menos, porque de hecho sabéis que el contenido está totalmente penalizado. Pero sí que nos tenemos que inspirar, tenemos que observar lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y tenemos que tener a nuestro público objetivo bien claro, ¿vale? Bueno, esto es un poco aquí lo que he dicho a lo largo de estas diapositivas, pero simplemente es porque aquí lo tengáis bien claro. Como tenéis compartida la diapositiva, pues tenéis todas las preguntas que os tendríais que formular a la hora de hacer vuestras. Más tiempo porque quiero dedicar a otra, ¿vale? Y ya empezamos con otro tema, y es, una vez bien clara lo que está ocurriendo en Internet, una vez clara dónde nuestra estrategia de negocio y qué plataformas vamos a publicar, pues ahora vamos a imaginar que tenemos una página web, ¿vale? Que vamos a crear una página web de dentistas. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para ganar tráfico? ¿Cómo hacemos para obtener visitas? Porque lo que tenemos que partir es, obviamente, un cliente, las expectativas de su realidad siempre son diversas, pero, o sea, siempre cambia, pero cuando yo salgo a Internet con una página, mi autoridad de dominio es de 1 sobre 100. No tengo ninguna notoriedad para Internet, no tengo ninguna autoridad ni relevancia para los motores de búsqueda. No me conoce nadie, no tengo ninguna reputación, ni tengo ninguna visibilidad, ni por mucho que me hayan vendido los desarrolladores, diseñadores y expertos y gurús en SEO, no, mi página no es visible. Entonces, lo que tengo que hacer es trazar una serie de estrategias de visibilidad online para empezar a obtener tráfico. Entonces, al margen de que pueda aplicar todas las acciones de inbound marketing que hemos visto, luego hay una serie de trucos, de consejos que harán que yo poco a poco vaya obteniendo tráfico. Pero por favor, no penséis que es lanzar una página web y ya enseguida pues, vamos a tener 1000 sesiones diarias. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestro tráfico web? Pues lo primero de todo tenemos que mejorar nuestro CTR. ¿Qué es el CTR? Pues es, en inglés sería click-through rate, pero bueno, para entendernos en español es la tasa de clics que genera un enlace por cada impresión. ¿Esto qué quiere decir? Que son los clics que genera un enlace cuando aparece en los resultados de búsqueda. Todavía por entendernos más, cuando yo busco el ejemplo que he puesto antes en buscar viajes París-Zaragoza, pues seguramente me salgan resultados como Iberia, Ryanair, y me aparecerá un título, una descripción, oferta desde 50 euros, Zaragoza, París. Bueno, pues cuando yo le doy a ese botón, pues a ese enlace le doy clic, es ahí cuando estoy, se está generando un CTR. Se está aumentando esa tasa de clics en ese enlace. Por lo tanto, a mayor CTR, mayor tráfico. ¿Entendido? ¿Cómo puedo mejorar ese CTR? Pues, obviamente, con títulos atractivos. Por títulos atractivos se entienden desde títulos sensacionalistas hasta títulos semánticos, que es como buscarían los usuarios en Internet. Muy bien, nosotros los buscamos así, pues los que he dicho antes. Cómo organizar mis tareas en el día a día, todas aquellas frases que empiezan como, para qué sirve, 10 motivos
para continuar con mi pareja. Todo lo que son listados o preguntas funciona muy bien porque al final nosotros buscamos así. Seguramente cuando os hayan recetado un medicamento, lo busquéis, lo está igual. ¿Para qué sirve el ibuprofeno? ¿Para qué sirve el paracetamol? Porque al final los usuarios nos hemos acostumbrado a buscar sin pensar, de forma totalmente semántica. Entonces, tenemos que pensar que esos son los títulos que seducen al usuario. Son aquellos contenidos que tendríamos que de alguna forma colocar en nuestros contenidos. Por lo tanto, a eso me refiero en el tercer punto, que tenemos que apostar por contenido de larga cola. Es decir, no un título de ibuprofeno, no, tenemos que ir más allá y hacer una guía informativa. Por ejemplo, un título que convertiría, que nos ayudaría a mejorar el CTR, a generar ese clic en el enlace, sería ¿para qué sirve el ibuprofeno? ¿Cuántas veces puedes tomar ibuprofeno al día? ¿Por qué? Porque ese título contesta a muchas preguntas que muchos usuarios se formulan en el día a día y que son preguntas que le hacen al buscador. ¿De acuerdo? Además de todo esto, tenemos que publicar contenido que perdure en el tiempo. ¿Por qué? Porque el contenido que es actual, pues al final, ¿cuánto nos puede costar escribir un texto? ¿1 hora? 30 minutos, 2 horas, 5 horas, pues depende de la guía informativa que vayamos a escribir o del texto. Si es una guía profunda, exclusiva, que aporte bastante, pues incluso nos puede llevar 2 horas. Entonces, si ese contenido solo se va a consumir durante un periodo, que puede ser un día, 2 días o una semana, se va a perder. Si en cambio lo hacemos totalmente atemporal, como puede ser un listado de mejores cremas antiarrugas o cómo hacer la mejor tarta de chocolate para una fiesta, son contenidos que nunca van a morir, se pueden ir reciclando, pero no van a morir, porque al final son contenidos que los usuarios buscarán en un tiempo pues, de años. La mejor tarta de chocolate, créanme que es un resultado que se busca mucho. Entonces, una vez que lo escribimos, pues para que perdure en el tiempo, lo que podemos hacer es reciclarlo. Pero esto me sirve tanto si tenemos una página corporativa en el apartado noticias o blog, o sea, noticias que son muy puntuales, como que nos ha accedido a nuestra empresa ha asistido a un congreso, pues eso es puntual y eso no se puede actualizar, pero quizás sí que haya un contenido que se puede prolongar en el tiempo. Y sobre todo, si tenemos un blog de viajes, pues intentar cambiar esa redacción cambiar esa redacción para que los contenidos perduren en el tiempo, ¿vale? Por ello también es muy importante controlar la herramienta de Google Trends, de Google Tendencias, que es totalmente gratuita. Es que está en y buscar Google Trends, y aquí os dan tendencias, indicaciones de lo que se está buscando, cuáles son las temáticas que más van a perdurar. Por ejemplo, si estáis indecisos entre hablar de fútbol o de baloncesto, por poner un ejemplo, un tema general, pues aquí os pueden dar una indicación de que, bueno, pues, la estadística, la tendencia es que en el 2021 se hablará más de baloncesto, lo estoy inventando por completo, que de fútbol. ¿Vale? Esto también son trucos para aumentar vosotros vuestras visitas a la web, que al final, cuantas más visitas a la web, más porcentaje de conversión. Por eso nos interesa. Porque hay que calcular que aproximadamente un 1% de todas esas visitas que tengamos acabará convirtiendo, ya sea pues, mandando un formulario de contacto si es que no vendemos nada. Si tenemos carrito de la compra, pues ya sea comprando un producto. Si tenemos una newsletter, ya sea suscribiéndose al boletín, a la newsletter. Si tenemos teléfono o WhatsApp, pues ya sea contactando.
la finalidad de atraer tráfico a la web es que de un modo u otro ese 1%, que es la estadística, bueno, luego hay tasas de conversión mayores o más bajas, pero vamos a calcular aproximadamente que sea uno, es que os acaben comprando, ¿de acuerdo? Entonces, para todo eso es muy importante también tener una web potente, con una estructura web bien definida y una tipología de menú con una categorización muy bien estructurada. Por eso es tan importante la arquitectura de la información, que así se denomina, con un enlazado interno que sea de fácil navegación y que facilite la experiencia de usuario. Esta terminología la he escuchado en numerosas ocasiones, pero de lo que se trata al final es de facilitar la navegación del usuario para que acabe convirtiendo de un modo u otro. No todas las páginas son iguales, cada una tiene su interés. Pues si somos un blog, igual tenemos marketing de afiliados y lo que nos interesa es que acaben clicando en determinados enlaces porque funcionamos por darle enlaces. Si tenemos banners publicitarios, cuanto más tráfico captemos, lo que nos interesa es que le den a esos banners para luego ganar por publicidad. Cada web tiene su finalidad, por eso es muy importante tener una estrategia previa marcada de cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro público objetivo. No es lo mismo tener un comprador final que busca un producto que tener una persona interesada en consumir información y que si le resulta interesante te haga una donación, ¿vale? Hay muchas maneras de rentabilizar un proyecto, muchas. Y para saber rentabilizarlo bien, tenemos que saber controlar muy bien Google Analytics. Google Analytics es una herramienta gratuita que te da datos de analítica digital, ¿vale? Estamos hablando de, si luego ya quisiéramos ir más allá, pues bueno, hay otra serie de herramientas. Muy buena base, saber manejar muy bien Google. De hecho, te da datos muy importantes como canales de adquisición, cómo te encuentran tus usuarios a través de web SEO, o sea, tráfico orgánico, a través de medios sociales, tráfico directo, cuál es el número de sesiones, más que saber el número de sesiones, cuál es tu evolución, cuál es el porcentaje de rebote, es decir, tus usuarios aterrizan y abandonan de inmediato o se quedan ahí, se quedan navegando. Si aterrizan en tu página y al segundo se van, ahí tenemos un grave error que hay que solucionar de inmediato, ¿vale? Al igual que es importante también controlar la velocidad de carga de la página. Pensad como usuarios, si una página tarda muchísimo en cargar, nosotros que somos totalmente impacientes en el mundo, realmente está siempre en constante movimiento, que no queremos esperar de nada, sino si tenemos que estar esperando a que una página web cargue, por muy buena oferta que nos vaya a ofrecer, por muy buen contenido, vamos a huir. No vamos a estar dispuestos a esperar. Entonces, lo que tenemos que también es controlar la velocidad de carga. Todos estos aspectos que os he colocado aquí, todos estos puntitos, son aspectos que hay que controlar mucho para aumentar el tráfico de vuestra web, pero siempre con la finalidad de que vayáis a convertir de una manera u otra. Pero antes de meternos aquí, me interesaba mucho que conocieseis la manera de crear una estrategia, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os he puesto titulares llamativos y atractivos que venían un poco al caso de que os ponía en este punto de cómo ir con títulos atractivos y que veis que son un poco sensacionalistas, pero lo que me interesa es que os quedéis con los títulos que realmente generan SCTR, que son listados, comparaciones, colocar lo mejor o el secreto mejor guardado. Estoy convencida, aunque ahora mismo muchos de vosotros no lo veis, pero estoy convencida que cuando os han aparecido este tipo de titulares
tanto en los resultados de búsqueda como en redes sociales, por ejemplo en Facebook, le habéis dado a clic, muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque están hechos a idea para comer. Lo cual no quiere decir que todos vuestros contenidos tengan que tener este tipo de titulares. De hecho, tampoco lo recomendaría, pero que sí que seáis conscientes de cómo hay que reorientar esos contenidos. Bueno, seguimos hablando de cómo crear contenido digital que venda para páginas web, que al final es de lo que nos interesa. Cómo podemos crear ese contenido que nos ayude a vender, ya sea para una página web corporativa, una tienda o un blog. Fundamental que hemos aprendido hasta ahora, que es que hay que aportar valor añadido. Pero valor añadido ya sea tanto en textos como teniendo bien diseñado nuestro producto, nuestro valor diferencial. ¿Vale? Esto sí que, por favor, me gustaría que os quedarais con esto. Luego, a la hora de escribir textos, es necesario que evitéis la duplicidad, porque sí que me ha ocurrido muchas veces y entiendo que muchos de vosotros estáis metidos en este tema de marketing online, que bueno, cuando le pides a un cliente que tiene que escribir los textos de su propia página web o de los contenidos del blog, que vamos a trabajar en contenidos, pues bueno, existe esa tendencia errónea de voy a ver lo que ha hecho la competencia y voy a hacer un copy y pega. Prohibido, totalmente prohibido. La duplicidad está totalmente penalizada. Ya aparte de que porque no se debería hacer, pero es que además Google penaliza los contenidos. Por lo tanto, el contenido, para que os ayude a vuestro negocio digital, tiene que ser siempre contenido útil, contenido único. Por lo tanto, no puede ser copiado. Contenido valioso, y para que sea valioso no puede ser copiado. Tiene que ser un contenido que aporte algo nuevo. ¿Vale? Por eso los testimonios, las opiniones verdaderas ayudan tanto a la hora de vender un producto. ¿Vale? Entonces tenemos que vivir de todas aquellas penalizaciones pues, o malos enlaces que meter en estos temas. No, tenemos que profundizar en la temática. Nada de duplicidad. Siempre a la hora de aplicar marketing de contenidos, pensad en lo que os resulta útil a vosotros como usuarios. Para que un contenido sea útil, pues entendemos que tiene que ser un contenido que aborde más de 300 palabras. Porque si yo, por ejemplo, quiero viajar a Camboya, difícilmente me podrá servir una guía de 300 o 400 palabras. No porque esté mal redactada o porque esté copiada de otro lado, sino porque dudo que en 400 palabras se pueda profundizar en la temática. Entonces, cuanto más se aporte, cuanto más profundo, cuanto más útil y valioso sea el contenido, más va a ayudar a vuestro. Ya aquí un poco voy a entrar más en temas de posicionamiento web, aunque bueno, la idea de esta charla de hoy, de este taller de Planeta Martes, no era entrar en temas de posicionamiento web, pero bueno, algunas pautas de cuando estamos generando contenido en nuestra página web, sí que tenemos que tener algunos aspectos necesarios, porque si escribimos un texto, vamos a superar de 2000 palabras, único, valioso, con nuestra opinión, con nuestros testimonios, y olvidamos algunos aspectos fundamentales, pues la verdad que habrá sido un poco pérdida de tiempo. Entonces, sin entrar mucho, ya no es una clase de posicionamiento SEO, pero sí hay que cumplir una serie de funciones, pues es la jerarquía de encabezado. Supongo que aquí muchos de vosotros sí que en su día igual tuvisteis un blog o tenéis ahora un WordPress,
sabéis que te permiten poner una serie de headings en el editor, H1, H2, H3. Bueno, todos los contenidos yo recomiendo que lleven una estructura, una jerarquía de encabezados. Como si estuvierais escribiendo un artículo para el periódico. Con su título, subtítulo, la entradilla, pues esto es exactamente. Lo que no puede ser nunca es que nuestro texto tenga primero un H2, luego un H4, luego un H6. ¿No? Tiene que tener una coherencia de título. ¿Vale? Entonces, esta jerarquía de encabezados, que se llaman así, o headings, que os encontráis si tenéis el editor que os aparezca en inglés, os ayudará mucho a colocar palabras clave, términos rentables para ese contenido con encabezados. Igual que tenéis que también colocar una serie de palabras clave y sinónimos y variantes, con una densidad que ya sé que muchos dirán que esto no funciona, pero sí que sigue funcionando. Yo de hecho, el blog que tengo, los artículos que mejor posicionan y que más dinero me entran por ellos son aquellos que cumplen estas reglas, que son pues, elementos visuales, además elementos visuales ya sean fotografiados por mí o hechos con herramientas pues, que a continuación veremos, que no tienen ni que ser herramientas como Photoshop e Illustrator, que yo tampoco es que las sepa manejar a la perfección, pero sí que hay una serie de herramientas para los diseñadores que os pueden ayudar a que esos contenidos sean más amenos para los usuarios. Las URLs tienen que estar siempre completamente optimizadas, tienen que ser URLs friendly, Google friendly, al igual que la organización del contenido. Pero bueno, un poco para organizarnos en esta estructura de cómo tendría que ser nuestro contenido tendría que ser extenso. Tendría que tener una jerarquía de encabezados organizada, con una entradilla que enganche, con un título, si hemos instalado el plugin, en el caso de WordPress, de All-in-One SEO o SEO by Yoast, siempre rellenando el título y la descripción, de la metadescripción, con títulos como los que hemos visto anteriormente, no siempre así, pero a ser posible que den soluciones y respuestas a los usuarios. Y siempre las URLs optimizadas, ¿vale? Ya digo que esto no es un curso de SEO porque tendríamos para mucho, pero un poco para que os hagáis una idea. Si tenéis cualquier duda, también me podéis escribir al email y yo estaré encantada de solucionarla. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre en vuestros contenidos de texto añadir contenidos visuales. Además, estas herramientas, que os las dejo aquí todas, os vendrán fenomenal para las redes sociales o incluso para vuestras portadas de los vídeos de YouTube. Como la tenéis aquí en la diapositiva, os las dejo porque la verdad es que son muy útiles. ¿Vale? Tampoco seguramente muchos de vosotros conocéis, pero bueno, os las dejo aquí porque a mí la verdad es que me salvan muchísimas. Y luego, ahora sí, vamos a una de las cuestiones claves y por las que supongo que muchos de vosotros os habéis interesado en apuntaros y en participar a este taller, y es cómo ganar dinero con una página web o con redes sociales, etc. Pero bueno, primero vamos a centrarnos en cómo ganar dinero con una página, cómo monetizar, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, tengo que tener claro qué tipo de página web tengo y para qué quiero atraer tráfico. Si por ejemplo yo tengo una agencia de marketing y a mí lo que me interesa es atraer tráfico para que me acaben mandando un formulario de contacto o me acaben llamando. A través de ese formulario de contacto, yo ahí no vendo directamente nada, simplemente tengo esa primera toma de contacto para luego posteriormente citarnos, tener una reunión, en el caso de que estén interesados, pues ya se plantea un presupuesto, etc. Pero me sirve como plataforma para captar leads. Entonces, es una forma de ganar dinero.
dinero. Pero, por ejemplo, en mi blog, que también tengo un blog, yo ahí tengo diferentes formas para monetizar la página. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, gracias a todos los contenidos testimoniales y guías informativas, yo lo que hago es capto mucho tráfico, muchísimo más de empresas que no tienen que ver, obviamente el objetivo es mucho más amplio, el público del blog es incluso internacional a toda la habla hispana. En cambio, la agencia pues es a nivel nacional, más comunidades cerca de. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Pues en el blog tengo AdSense, no sé si lo conocéis, pero bueno, es una plataforma en la que tú puedes poner de manera automática anuncios que te sean rentables para el blog. Por ejemplo, yo tengo anuncios todo belleza, cosmética, moda, pero porque tienen que ver con lo que yo hago. Sin embargo, pues sí que ha habido algunos compañeros del sector del blog que me han pedido opinión para sus proyectos y tienen otro tipo de anuncios. Aquí se puede elegir qué tipo de marcas tú decides colocar y cuáles no. Por ejemplo, a mí hay marcas que no me interesan para nada porque creo que no tienen nada que ver con la temática. Entonces, AdSense es una forma automática de que aparezcan en banners que tú elijas, en espacios publicitarios, de forma automática publicidad. Pregunta del mío, ¿se puede ganar mucho para AdSense? Pues la verdad, mi opinión más sincera es que no. Es decir, tienes que tener muchísimo tráfico para muchísimas visitas para que a día de hoy puedas ganar dinero con AdSense. Es cierto que antes sí que se ganaba más, ahora poco. Estamos hablando de que es un céntimo por cada clic, muy poco. En cambio, en YouTube sí que se puede ganar bastante. La publicidad automatizada que esos anuncios que aparecen antes del vídeo o a mitad del vídeo o al final del vídeo, ahí sí que se pueden y tienen mucho que ver con el nivel de reproducciones. Ahí se mide siempre por nivel de reproducciones y no por nivel de visitas, ¿vale? Pero bueno, ahora estoy con cómo ganar dinero con una página web, pero voy a meter con YouTube. En una página web también con programas de afiliados. Programas de afiliados es, pues por ejemplo, un blog de viajes y Dreams nos manda un enlace para que coloquemos, implementemos en diferentes palabras claves y cuando le den clic un visitante a ese enlace y le redirija a la web de destino, nosotros comisionamos siempre y cuando haya una compra final, se produzca un CPA, un coste por adquisición. Entonces estaríamos participando en un programa de afiliado. Programas de afiliados famosos, pues Rentable, que no sé si la conocéis, o Tracker. ¿Se puede ganar dinero? Pues un poco con AdSense. Es verdad que se comisiona más, depende también de los nichos de mercado. Por ejemplo, en las apuestas se gana mucho, en los cupones de descuento antes funcionaba muy bien, ahora cada vez menos, pero en perfumes también se gana dinero, pero ya digo, hay que tener mucho volumen de visitas y hay que tener mucho CTR, mucha tasa clics en el enlace. Si no, es complicado ganar dinero. Te puedes tener de vez en cuando una propina, una sorpresa, una generosidad. Pero vamos, no es un modo de vida, al menos que yo conozca a día de hoy. ¿Se pueden implementar varios sistemas? Sí, perfectamente. De hecho, en mi caso yo tengo implementado varios sistemas y con
conjunto y la combinación total es cuando realmente dices, bueno, así sí, pero desde luego solo por AdSense o programas de afiliados no me funciona. Otro método para ganar dinero, artículos patrocinados. Este método es el que mejor me funciona. Un artículo patrocinado es que una marca, la que quiera, se pone en contacto conmigo y me pregunta si yo puedo redactar un artículo a cambio de que enlace a su página web. Esto funciona cuando ya se ha adquirido una cierta notoriedad, tu página ya tiene una autonomía alta y cuando pues ya te has hecho un poco más relevante en el sector, dando tu opinión más sincera. ¿Cuánto puedes cobrar por artículo patrocinado? Pues depende aquí de muchos factores, desde la calidad de los contenidos que redactes, es decir, desde la redacción de tus posts hasta la autoridad del dominio de tu página. Pero vamos a suponer que desde 50 euros hasta 500. De hecho, los propios periódicos, los propios medios digitales, ya son los propios que venden artículos patrocinados. Ya si os metéis en el Heraldo, en Aragón Digital, en el periódico de Aragón, en Zaragoza Online, en Zaragoza Noticias, bueno, en un montón de medios, si los conocéis, lo que hacen es vender artículos patrocinados precisamente porque ellos se dedican a escribir noticias en Internet. De alguna manera tienen que sacar inversión de ese contenido. ¿Cuánto puede costar un artículo patrocinado en el Heraldo? 600 euros. ¿Cuánto cuesta en el periódico de Aragón? Pues recuerdo mal, 350. En Aragón Digital, 450. En un blog más modesto, pues puede costar desde 50 euros hasta 1000 euros, lo que te quieran cobrar, ¿vale? Pero más o menos para que os hagáis una idea. Entonces, la combinación completa de AdSense, programas de afiliados, artículos patrocinados, sí que hace que puedas ganar dinero con un blog, con una página web, porque no tienen por qué ser simplemente un blog, podéis tener perfectamente una página corporativa y el apartado de noticias, eventos o blog muy bien trabajado. Otra manera de monetizar una página web, pues colocar guías informativas o soluciones efectivas e incitar a la gente a que os haga unas donaciones. Esto se lleva mucho por ejemplo, en los plugins, en las funcionalidades de WordPress, ¿no? Pues descargan un plugin y te invitan a hacer una donación, ¿no? También se puede hacer un dropshipping. Un dropshipping es una forma así como más rápida de tener un negocio digital. A mí particularmente no me gusta mucho, pero sí que es verdad que llevo los dropshippings de bastantes clientes. Si me pedís mi opinión, los clientes no me gusta mucho porque se pierde esa personalización, se pierde ese contacto directo con el cliente y no sabes bien el procedimiento de los envíos. El dropshipping, para aquellos que no lo sepáis, es que una empresa se encarga directamente de enviar el paquete que un usuario ha comprado. Mi página web, la del blog de cosmética, yo tengo ahí que vendo 1000 referencias de cosméticos, pero realmente yo no tengo stock. No me da para tener stock, entonces tengo otra empresa que cada vez que me compran directamente les llegan a ellos el envío y yo actúo simplemente como comisionista. Me están comprando a mí, pero yo no ni me encargo del packaging, del envío ni me han comprado a mí, pero yo no.
Es algo que se ha puesto muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, cada vez más en España, pero es mi opinión, ¿eh? A mí no me gusta mucho, pero es cierto que es una manera muy efectiva de monetizar. Al igual que incorporar espacios publicitarios, que también sería una forma, pues esto ya sirve más para revistas, para periódicos, para páginas con mucho tráfico, pues se dejan determinadas zonas, determinados espacios y le vendes a tu audiencia, a los visitantes. Otras formas de ganar dinero, pues la venta de guías y sus descargas, implementar una tienda online o pues descargar sesiones por Zoom o Skype. Bueno, como veis, hay muchas maneras de ganar dinero. Y aquí os tendría que preguntar cuál os gusta más. No sé si alguien habla por el chat. Si alguno os gusta más, cuál os veis más rentable. Yo os puedo decir ahora mismo cuáles aplico. En mi caso, para la empresa, lo que me interesa es captar leads, es decir, formularios de contacto y teléfono. Y en el caso de lo que tengo aplicado es AdSense, programas de afiliados, artículos patrocinados, espacios publicitarios. Pero con eso pues, me sale para sacar. ¿Vale? Bueno, esto sería en cuanto a ganar dinero con una página web, pero luego también puedo ganar dinero con redes sociales o con YouTube. Voy a dividir ganar dinero con Instagram o ganar dinero con YouTube. En el caso de ganar dinero con YouTube, lo que tengo que tener claro es que ahí no cuentan las visitas, cuentan las reproducciones. Por lo tanto, si yo abro un canal de YouTube, para que yo pueda empezar a ganar dinero, me van a contabilizar varios aspectos. Uno, el número de suscriptores. Por eso, si seguís a cualquier youtuber, veréis que son como muy pesados en decir, por favor, suscríbete a mi canal. Entonces, a su canal porque es una manera de contabilizar su manera de ganar dinero. Segundo punto, las reproducciones al vídeo. Cuanto más reproducciones, mayor valor monetario tiene su canal. Y tercero, los comentarios y las interacciones que se tienen en el vídeo. Por eso, si os dais cuenta, en YouTube a los que tienen un canal no les importa tanto que haya comentarios negativos. De hecho, ni los borran. Lo que es importante es que haya comentarios. Da igual que sean positivos, pero que se participe. Por lo tanto, es totalmente diferente lo que se valora a la hora de monetizar que lo que se valora a la hora de monetizar en YouTube. Se tiene en cuenta fundamentalmente tres aspectos, que son los suscriptores al canal, las reproducciones y los comentarios. ¿Se gana más dinero en YouTube que en una página web? Absolutamente. De hecho, ahora mismo, donde más se gana dinero es en YouTube y en Instagram. La página web, hace 10 años, pues sí que es verdad. Sí, pero ahora no tiene absolutamente nada que ver. Nada. De hecho, si tú eres un buen youtuber o un buen instagramer, pues te puedes ganar bastante. Me habéis preguntado cómo se llama mi blog. Mi blog se llama Maquivilla. Maquivilla.es. Bueno, dicho esto, ¿cómo se puede monetizar en Instagram? Pues en Instagram se puede monetizar por número de seguidores y por participaciones. O sea, también por interacciones con las redes sociales. Cuentan número de seguidores, número de me gustas y no me gustas en la fotografía, o sea, perdón,
gustas en la número de fotografía, número de me gustas en las fotos y comentarios. Eso son los criterios. ¿Qué pasa con todo esto de YouTube y de Instagram? Que claro, como al final la manera de ganar dinero es número de seguidores, número de reproducciones, pues empezaron a salir muchísimas herramientas de comprar seguidores falsos. Pero no caigáis en la tentación de eso, porque al final todas las herramientas de control y de que la cuenta no esté con seguidores falsos. O sea que al final está todo súper controlado y bueno, un poco este es el resumen. Ya no tenía pensado hacer una pausa a mitad, así que he terminado antes. Os voy a dejar por aquí mis datos. Bueno, aquí os explico todo. Os he dejado aquí mis datos y luego abro aquí estos últimos minutos que quedan por si me queréis hacer cualquier pregunta.